Pero al hacerlo se extralimita. Pero nos equivocamos mucho si le vemos en eso una corriente política. No lo sé. Eso no lo sé, eso ya es la opinión pública la que tiene que decidir. Yo describo el fenómeno, nada más. Dejadme que veamos, yo ahora te doy la palabra a Amando y María Antonia, dejadme que veamos lo que ha prometido el señor Rajoy después de que viésemos todo este tipo de temas, después del comunicado de ETA, etcétera. Vamos a ver lo que ha prometido en materia antiterrorista el señor Rajoy. En materia de terrorismo, decimos en el programa lo que hemos dicho siempre. Simplemente lo que hemos dicho siempre. No vamos a negociar con los terroristas ni por la presión de la violencia ni por el anuncio de su cese. Lo que hemos dicho siempre. Y dejadme que recuerde lo que ha dicho este fin de semana Rubalcaba en una entrevista a un periódico en la cual ha dicho: con Aznar hubo más muertos, con Zapatero más detenidos. Yo pensaba que las detenciones las hacían por instancia de un juez los cuerpos policiales. No sabía yo que las hacía el señor Rubalcaba o el señor Aznar. Pero bueno, Amando y luego María Antonia. Una preguntita, vamos a ver. ¿De acuerdo entonces en que el Tribunal Constitucional se excede o se extralimita en sus atribuciones? Y yo pregunto, si yo me excedo o cualquiera de nosotros en nuestras atribuciones, la policía nos detiene, vamos a la cárcel o nos procesan. Yo pregunto, si se excede este tribunal, ¿qué pasa? ¿No pasa nada? Por ejemplo, ¿los jueces no protestan, ni siquiera protestan? Sí protestan. ¿Han protestado? Sí, pero no públicamente. Vamos a ver, protestas públicas. El Tribunal Supremo no hace protestas públicas. Pues entonces, ¿cómo se resuelve ese problema? Bueno, ¿cómo se resuelve? Si yo me excedo, me pasa algo malo, y si el Tribunal Constitucional se excede, no le pasa nada. Bueno, algo sucedió no públicamente, pero sí en los canales oficiales discretos, que llevó al Tribunal Constitucional, en un caso de a una cierta preocupación, honda preocupación, y produjo un interés especial por el Tribunal Constitucional hacia el Parlamento, para que el Parlamento modificara la ley orgánica del Tribunal Constitucional y quedaran blindados, absolutamente blindados, frente a cualquier contingencia de ejercicio de acciones penales. Se modificó la ley orgánica y actualmente dice que ninguna otra jurisdicción podrá juzgar o intervenir o decidir las cuestiones decididas por el Tribunal Constitucional. Esto es un añadido, un postizo que se introdujo no hace mucho tiempo en el Tribunal Constitucional, en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, como consecuencia de la enorme tensión que se produjo en determinado momento con determinado asunto en el que, ellos pensaban que podía ocurrir que se presentara una querella criminal contra el magistrado del Tribunal Constitucional. Y entonces, ante esta situación, se produjo esa reforma que blindaba prácticamente al Tribunal Constitucional. Y a partir de ese blindaje, las intromisiones han aumentado. Perdón por mi ignorancia, ¿eso fue a raíz de lo de Bildu o no, mucho anterior? Fue antes. Varios años. ¿A raíz de? Varios años antes. ¿A raíz de qué, perdón? Pues a raíz de algún asunto, no recuerdo en este momento cuál, pero a raíz de antes. En este programa comentamos aquella noticia porque nos quedamos a cuadros de ver que había un grupo de personas que se habían eximido de poder tener que dar cuentas ante tribunales normales, que eran los magistrados del Tribunal Constitucional, y las fechas coincidirían justo cuando se estaban dirimiendo o justo cuando ya se habían terminado de dirimir casos como el Estatuto Catalán. Lo digo porque nos centremos un poco en cuál era el contexto de toda esta historia, porque estábamos en contexto político 100%. María Antonia, déjame, antes de darte la palabra, que comente para que veamos un poco el divorcio que ha habido entre la sociedad y lo que está ocurriendo en materia antiterrorista. Vamos a ver, porque el periódico El Mundo preparaba una serie de encuestas y preguntaba, ¿qué piensa la población española? Bueno, pues vamos a ver lo que piensa la población española, porque se van a quedar todos ustedes a cuadro. Los españoles están literalmente en contra de las cesiones a ETA. Las vistamos de lo que las vistamos y la queramos llamar como la queramos llamar. La pregunta era, ¿es partidario de interpretar las leyes? Y atención a cómo ha habido que hacer la pregunta, para reducir la condena a los terroristas. Sí, vamos a ver, acerca de los presos, es otra, es esta, interpretar las leyes. Sí, 3,5, no 91%. Pero atención a los votantes del Partido Socialista. Es que prácticamente es el mismo resultado. Sí, 4,3, no 90,3. Los del PP 92,3. Pero ¿dónde está la diferencia? Votantes de un lado, votantes del otro entienden perfectamente qué significa la palabra justicia, especialmente contra unas personas que han matado a prácticamente 850 personas y que han torturado a los habitantes del País Vasco y de fuera del País Vasco en todo el resto de España. La segunda pregunta que se le realizaba, para que veamos
veamos la congruencia del pueblo español, hablaba sobre si es partidario de acercar los presos de ETA antes de las elecciones. No, 72%. Es decir, si el señor Zapatero o el señor Rubalcaba, como le queramos llamar, decide dar estos pasos porque se lo está pidiendo ETA, porque tiene trazada una hoja de ruta que ha negociado minuciosamente, que sepa que se está enfrentando al sentir del 72,1% de los españoles. Y voy a lo mismo, votantes del PSOE, no, 67,9% de los de sus filas. Y vamos a la tercera pregunta para que se hagan una idea de lo que opina la población española. ¿Es partidario de abolir la ley de partidos que permitió ilegalizar Batasuna? Volvemos a las mismas. No, 67,5%. No en el Partido Socialista, 63,1%. En el Partido Popular, el 80%. Pero es que estamos hablando de que la gente tiene mucho más claro el concepto de justicia de lo que parecen tenerlo muchos políticos españoles. Más claro, imposible. María Antonia. Sí, bueno. Yo vuelvo al tema del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo. La verdad es que con Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional estamos hablando de dos órdenes jurisdiccionales completamente distintos, de la jurisdicción ordinaria, el Tribunal Supremo, y de la jurisdicción constitucional, el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución. Estos problemas se plantean porque en un momento determinado alguien considera que se ha violado un derecho fundamental, presenta un recurso de amparo en la jurisdicción ordinaria que llega ante el Tribunal Supremo y acaba en España en el Tribunal Constitucional. Y este evidentemente no es un tema que haya sido pacífico desde hace muchísimos años. Pero concretamente en el caso de Bildu, el exmagistrado, el señor Prego, refleja aquí una doctrina que solo es una parte de la doctrina que considera que el Tribunal Constitucional se excede a la hora de revisar las sentencias del Tribunal Supremo. Pero por no extenderme mucho más, concretamente en la sentencia del recurso de amparo de Bildu, el Tribunal Constitucional, en varios de sus fundamentos del fallo, dice que el Tribunal Supremo no ha analizado como corresponde todas las pruebas. Por lo tanto, no es que esté revisando, sino que está llamando la atención concretamente al Tribunal Supremo porque no ha revisado y no ha tenido en cuenta todas las pruebas. Por tanto, este es un tema que no es pacífico. Yo creo que el Tribunal Constitucional, hablo como constitucionalista, creo que el Tribunal Constitucional no se excede. Creo que el Tribunal Constitucional cumple la legalidad, lo mismo que la cumple el Tribunal Supremo. Lo que pasa es que en los recursos de amparo te dan la posibilidad hasta que llegues al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y en nuestro ámbito jurisdiccional hemos llegado hasta allí. En fin, esto no es un tema pacífico, es un tema que ha originado mucha doctrina, una partidaria de una cosa y otra de otra. Pero aquí concretamente el Tribunal Constitucional considera que no ha revisado la sentencia del Supremo, sino que el Supremo no ha analizado detenidamente las pruebas que se presentaron. Eso de que el Tribunal Supremo no ha examinado las pruebas... Lo dice el Tribunal Constitucional. Lo dirá el Tribunal Constitucional, pero vamos, decir que el Tribunal Supremo, la sala de 61, compuesto por 16 magistrados del Tribunal Supremo, que está compuesto por los presidentes de cada una de las salas, el magistrado más antiguo de cada una, el más moderno, y presididos por el Tribunal Supremo Español, ya comprenderá usted, señora Trujillo, que decir que no examina detenidamente las pruebas me parece será un lapsus lingüe probablemente del Tribunal Constitucional, porque eso es sencillamente imposible. Primero. Segundo, desde el punto de vista constitucional, si un tribunal no valora debidamente las pruebas, lo que se vulnera es la tutela judicial efectiva, y lo que procede en ese caso es la anulación de la sentencia para que se vuelva a dictar la sentencia correcta valorando esas pruebas. Lo que no puede hacer el Tribunal Constitucional es, puesto que no la valora, dice el Tribunal Supremo, entonces la valora él, que no las presenció. Entonces, si no la valora, ¿cómo cambia la conclusión? Está muy fundamentado en la sentencia del Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional tiene que entrar a analizar unas pruebas que el Tribunal Supremo no las había analizado. El Tribunal Constitucional, cuando hace estas cosas, naturalmente que lo fundamenta, estaría bueno que el Tribunal Constitucional hiciera estas cosas sin fundamentar. Todos los tribunales fundamentan, y el Tribunal Constitucional también. Yo no digo que la sentencia del Constitucional carezca de fundamento en el sentido formal. Existe una estructura de razonamiento expresada a través de una cosa que se llama fundamentos jurídicos. Pero en el análisis correcto, detenido, como usted dice, de esa fundamentación, es obvio que no le corresponde el análisis de la prueba, porque eso no lo establece la Constitución. Y usted es profesora de Constitucional, creo, ¿no? ¿Lo es? Sí.
Bueno, pues usted sabe que la Constitución atribuye al Tribunal Supremo y a la jurisdicción la función de juzgar, no déjame acabar, y de hacer juzgar lo juzgado en exclusiva. Quiere decir que ni pueden hacer otra cosa, ni nadie puede hacer otra cosa. Otra cosa es, como decía antes, que se produzca la vulneración de un derecho fundamental. Entonces, si el derecho fundamental vulnerado es la ausencia de valoración de determinadas pruebas que vulnera la tutela judicial efectiva, la consecuencia es la que le he dicho yo, no la que dice usted. Os voy a tener que cortar porque tenemos que irnos a publicidad. 2 minutos, que si no nos vamos de tiempo. 2 minutos y volvemos. Muchísimas gracias, Adolfo. No. Bueno, pues no hagan caso, que se nos ha colado por ahí una bruja haciendo aspavientos, no hagan ni caso, nada. Volvemos con el programa, cómo no. Déjenme que les cuente, mientras el señor Blanco va de gasolinera en gasolinera y mientras a nosotros se nos cuela por ahí una tarotista, déjenme que les cuente. El Banco de España dice que volvemos a estar al borde de la recesión, que estamos en crecimiento cero. Cero, así nos dejan. Déjenme que les cuente, luego les vamos a mostrar los gráficos, pero para que se hagan una idea, todos nos quedábamos a cuadros viendo el dato de paro que salía el viernes, sí, el 21,5. ¿Saben en cuánto estamos según Europa en el mes de septiembre? Un punto más, en el 22,6, luego se lo vamos a mostrar. ¿Saben qué dato nos dan para los jóvenes? El 48%, 5 veces más que Alemania. Les recuerdo que estábamos igual de tasa de paro que Alemania antes de que empezase esta fiesta. Bueno, pues en estos momentos, en paro juvenil, 5 veces más, en paro general el triple que Alemania. Esa es la situación en la que nos dejan y esa es la situación en la cual ustedes van a tener que elegir entre 2 programas electorales. En uno se nos dice que se nos pueden bajar los impuestos, en otro se nos dicen que la gente que gana más de no sé cuántos tiene que aportar más porque tiene que dárselo a los de abajo, pero a los de abajo tampoco les dicen que les vayan a rebajar los impuestos. No, si más se dicen o no, ustedes hagan más por la equidad fiscal. Bueno, vamos a ver cómo explicaba el señor Rajoy las propuestas suyas, a ver si se pueden bajar impuestos o no se pueden bajar. Vamos a verlo. Nuestra obsesión es el empleo. El empleo es el motor de la economía, el pilar del bienestar y la clave de la igualdad. Es el reflejo de la calidad de la educación, la base de las políticas sociales y la garantía de las pensiones. Debemos concentrar todas las políticas, todos los recursos y todos los esfuerzos en la creación de empleo, como primer objetivo económico, como principal garantía de bienestar social y como verdadera urgencia nacional. Bueno, pues nada. Ustedes me dirán, ¿qué prefieren? ¿Si que se les bajen los impuestos o que se les suban los impuestos? Son 2 opciones, porque como dice el señor Rubalcaba, no, de esta no salimos exclusivamente con austeridad, no, es que hay que gastar más, que decía este fin de semana. Vamos a ver, porque lo mejor es escuchar a Elena Valenciano explicando términos económicos. Atención a cómo nos dice que no hay recetas mágicas para el paro, atención. Muchas horas de elaboración, mucho tiempo de espera, para no decir nada. No hay un solo compromiso con los problemas reales del país, ni de la Unión Europea, ni de la gobernanza mundial. Bueno, pues no hay receta mágica, que decía después, no hay tal, que yo sepa, alguna persona dijo que él tenía una receta mágica, decía que la tenía en el bolsillo porque ya la sacaría, era el señor Rubalcaba, que decía que él sabía cómo eliminar el problema del paro. Pero bueno, lo mejor era que luego un periodista le preguntaba a la señora Valenciano y decía, bueno, explíquenos usted entonces cuáles son sus medidas. Atención a lo que respondía. Miren, primero esto no es una charla, es una comparecencia ante todos ustedes y estoy aquí para responder a sus preguntas. He hecho una valoración de la presentación del programa del Partido Popular, porque es lo que hemos tenido esta mañana y sobre eso estamos hablando. Nosotros hemos presentado nuestro programa electoral, hemos hecho incluso un resumen de las 100 medidas más importantes y en cualquier otro momento podemos hablar a fondo del programa electoral del PSOE. Pues menos mal que el de los demás no era concreto, porque del suyo no sabe decir ni una palabra. Vamos, de verdad que espectacular. Lo tiene toda la gente colgado en la página del Partido Socialista. En estos momentos ya está desbloqueada, pero me parece espectacular que la responsable socialista que sale a decir el PP no tiene nada, el PP no ha planteado nada, no tiene ninguna medida. Oiga, y de las suyas, ¿cómo? Perdón, no, que no habíamos venido a hablar de las mías. No hemos venido a hablar, es que esto es que me parece espectacular, por no decir otra palabra más malsonante, porque claro, si la portavoz del Partido Socialista en campaña electoral, es decir, la portavoz de Rubalcaba, dice que ella no va a hablar del programa de su patrocinado, dices, pero bueno, vamos a ver, ¿usted para qué está ahí, no? Porque, claro, puede decir... Anda, pues para criticar el de enfrente. Claro, puede decir, el nuestro es aporta más medidas para mejorar el empleo, para crecer, para
Ahora decir, no, es que este no es el momento procesal oportuno para hablar del nuestro, manda narices. Y luego yo quería decir solo una cosa. Vamos a ver, quería decir solo una cosa respecto a... Roberto, te he leído yo la vez antes que tú. Me la habían dado a mí, pero... A ver, por favor, el debate del debate de sobra. Respecto al no programa, porque no hay programa, como hemos podido ver de la señora Valenciano, al no programa del Partido Socialista... Sí, lo hay, sí lo hay. Espera, que acabo. El no programa del Partido Socialista, si uno entra en la página de Rubalcaba, que no en la del PSOE, por lo menos el miércoles pasado no estaba colgada en la del PSOE, estaba colgada en la de Rubalcaba, no hay una sola medida fiscal. No, sí que la hay, ¿eh? No, el miércoles la creación de un impuesto para las rentas altas, aparece, lo que ellos llaman rentas altas. ¿Me permites? Venga, vamos a ver. Vamos a ver, voy a ir a lo más concreto y lo más importante. Vamos a ver, señoras y señores, el otro día tuvimos, el viernes pasado, las cifras de la encuesta de población activa. La encuesta de población activa dio unas cifras que son absolutamente terroríficas. Porque la cifra importante no son los 149.000 que figuraban ahí, sino la cifra desestacionalizada. La única manera de ver una variable que oscila tanto como el paro es dar la cifra desestacionalizada, que la daba también el Ministerio de Economía. Es decir, quitando el efecto que puede tener la contratación en hoteles, la contratación de restaurantes en verano, y verlo en una tendencia real. Una tendencia real. La tendencia real eran 287.000 parados más. Pero ¿eso qué significa? Por trimestre. Eso significa que en tasa anual, que es como hacen en los anglosajones, todo esto, en tasa anual, bueno, y en la realidad, esto significa, señoras y señores, que el Partido Socialista está destruyendo a día de hoy el equivalente a 1.150.000 puestos de trabajo anuales. Eso es lo que está ocurriendo y eso es terrorífico. Y eso no tanto, está en Roberto, los escritos. Perdona. Pero acaba, y luego, tenemos que hablar todos. Ya, pero perdona, muy rápidamente, porque esto me parece gravísimo. Desgraciadamente, además, es que lo han puesto muchísimo más difícil. Porque el otro día en Bruselas, el señor Zapatero nos hizo un desastre total y absoluto. Aceptó que los 5 primeros bancos españoles tuvieran que recapitalizarse en 26.000 millones, por encima de los italianos, por encima de los franceses, por encima de los alemanes, lo cual no corresponde a la realidad. ¿Y qué significa eso? Eso significa, señoras y señores, que como estos 26.000 millones tienen que inmovilizarse de sus recursos, hay una cosa que se llama efecto multiplicador del dinero, vamos, de la oferta monetaria en concreto, significa que por cada 1.000 millones que se inmovilizan, se retiran 10.000 millones del crédito. ¿Quieres decir eso que no significa crédito? Ya 200, está. No, pero te lo cuantifico. 260.000 millones menor de crédito. ¿Es eso? Y por lo tanto, un hundimiento del PIB solo por esta causa del 2,5% y 600.000 parados más. Y ahora habla. Esto es un tema envenenado. Espero que digas alguna cosa que contrarreste lo que te estoy diciendo. Solo te voy a leer una cosa. Y mientras tanto, el Partido Popular nos ofrece un proyecto ilusionante en el que la generación de empleo y de oportunidades, la equidad, la movilidad social y el compromiso con el bienestar serán los elementos claves para poder afrontar juntos y con garantías de éxito. Estoy leyendo. María Antonia, pero para eso me quitas la palabra. No me chilles, por favor. Las imprescindibles reformas, donde daremos el protagonismo a la sociedad para liberar su potencial. Vamos, pocas tonterías, mucha generalidad y mucha ambigüedad. Lo que necesitamos son medidas de cómo los ciudadanos se va a generar empleo. Un momento, por favor, dejadme porque... María Antonia ha leído un trocito de la introducción. ¿Cómo eres, Carlos? No, pero es que no me has dejado leer más, que te puedo leer más. Es que si te analizo todas... Por favor, que no se entiende nada, por favor. Pero que no nos dejas hablar. Si te analizo todas y cada una de las medidas de España competitiva con el euro, y libre el para la gente crédito... del PSOE incluso. Vamos a ver. Por favor. O sea, todo en distintos dejadme que centre... Energía de calidad. Por favor, dejadme que centre el debate. Lo voy a decir de una forma muy sencilla. Esto que no ve el Partido Socialista, cuáles son las medidas, se lo digo tal cual. Que si ustedes tienen una tienda, y leo
textualmente, no tengan que pagar el IVA antes de que hayan cobrado. Por lo visto, según la señora Valenciano o según el folleto que tiene María Ángeles No, yo tengo las 100 medidas del Partido Popular, Las 100 medidas, Voy a más. Pero es que entonces lo estropeo más. A ver, no se me alteren. Vamos a ver. Pesca sostenible Voy a con más. futuro. Rebaja del impuesto de sociedades en 5 puntos. En concreto, para las empresas de menos de 5 millones sería un impuesto del 20%. Voy a más. Rebaja con una deducción de 3.000 euros por cada nuevo puesto que se cree que no sea un socio de la empresa. Voy a más. Crear una deducción para que ustedes puedan ahorrar. Voy a más. Crear una deducción por planes de pensiones. Es decir, todo eso, es decir, nuevas fronteras para la ciencia y el resumen del Partido Socialista, eso no es nada. Se recupera el, Pero se recupera la es el programa de todos los partidos políticos. Se recupera la desgravación por vivienda. A ver, que no se entiende. Se recupera la desgravación por vivienda. Es decir, ¿para qué vivienda? ¿Para la habitual o para la segunda y tercera? Para la primera vivienda, la habitual. La que existía, que quitasteis vosotros. La que quitasteis Pues esa, vosotros. la que quitasteis. Se recupera el recurso de inconstitucionalidad que también quitasteis vosotros. Pero vamos al tema económico. Vamos a ver. Lo que aparece ahí es una rebaja general para cualquier persona que pueda ahorrar. Aparece una rebaja para la creación de puestos de trabajo, una rebaja fiscal. Aparece una rebaja de la carga que tienen las empresas de forma que puedan crear empleo. A ver, ¿va a subir o bajar los impuestos del Partido Popular? Ha dicho que los va a bajar. Entonces, si no hay ingresos, ¿cómo se van a pagar las políticas sociales? Los costes. No habléis todos a la vez. Rafa, Roberto. María Antonia, es la gran pregunta que nos hicisteis en el 96. Entonces decíais que era la cuadratura del círculo. No se pueden bajar impuestos y dar servicios sociales. Y demostramos que bajando impuestos se generaba actividad, que las empresas disponían de más recursos, que podían contratar a más gente. Aquí el menos listo sabe que si no hay ingresos no hay estado de bienestar. Claro, pero para generar ingresos tienes que crear libertad, dar oportunidades a las empresas, dar posibilidades de que las empresas, en vez de estar financiando al Estado, en unos momentos de crédito ellos tengan capacidad de autofinanciación. Por eso está lo del IVA, por eso está lo de la compensación de las deudas entre las administraciones públicas y las empresas cuando existen deudas entre ellos que se puedan compensar. Estamos cambiando indudablemente lo que ha sido una política que ha sido la que nos ha llevado, que ha sido el programa del Partido Socialista, a 5 millones de parados.